Hola, ¿qué tal? Bienvenido al octavo capítulo del curso de reparación de celulares. En esta ocasión te enseñaré a realizar un flux casero y lo pondremos a prueba. En el video anterior comparé algunos tipos de flux, así que si no lo has visto puedes ir a verlo y luego regresar acá. Entonces hablemos un poco del flux, y es que este nos ayudará a realizar una soldadura de mejor calidad. Debo mencionar que existen diferentes composiciones y obviamente serán utilizadas en distintas ocasiones. Más adelante retomaremos este tema, pero principalmente lo que quiero es que tengas conceptos básicos que te ayuden a realizar esta labor. Conocimientos que puedas poner en práctica hoy y empiezas a reparar si es que aún no lo haces. O reforzar y tomar uno que otro tip que te pueda servir si estás reparando. Así que vamos a realizar ese flux. Los materiales que utilizaremos serán esta resina llamada colofonia. La podemos encontrar en casas de química o ferreterías. Esta es una resina que se saca de algunos árboles y al endurecerse se hace como un cristal. Básicamente lo que contiene es un ácido que nos ayudará al momento de fundir el estaño. Necesitaremos la colofonia, vaselina natural, alcohol isopropílico o alcohol etílico. Lo que te acabo de mencionar serán los ingredientes que vamos a utilizar, pero también se necesitarán algunas herramientas, como guantes, una pistola de calor, una paleta de metal, un recipiente de metal y una inyectadora. Para hacerlo un poco más fácil, molí la resina para que sea más sencillo disolverla. Colocamos la colofonia en el recipiente. Voy a aplicar alcohol isopropílico. Lo ideal es que hagamos una receta, es decir, que pesemos la cantidad de colofonia que se utilice, la cantidad de alcohol y vaselina, para así tener una fórmula y replicar la que salga mejor. Yo en este caso utilicé 40% de colofonia, 40% de vaselina, 20% de alcohol. Voy a aplicar calor con la pistola a 200 grados y un nivel de aire del 50%. Estoy preparando poco flux porque tengo lo suficiente, y este flux casero y cualquier otro, pero más este, con el tiempo suele hacerse más áspero, grueso o espeso, lo cual no será tan fácil de limpiar. Como se puede ver, ya se va disolviendo la colofonia. Cuando veamos que esté toda suave, vamos a aplicar la vaselina y aplicar calor nuevamente. La idea es que se fusionen todos los ingredientes, hasta que se mezclen en su totalidad. Vamos a ir dándole movimientos con la paleta y calentamos hasta que ya no queden grumos de colofonia.
Una vez mezclado, lo siguiente será ingresarlo a una inyectadora que esté seca y sin residuos. Una vez llena, vamos a ponerlo a prueba. Tenemos esta placa. Voy a aplicar flux para ver cómo funciona. Por lo menos para aplicar soldadura en superficies abiertas es excelente. Cabe mencionar que en el video anterior presenté una composición distinta de flux casero. Este es más fácil de limpiarlo. Aquí se puede ver el resultado. Voy a fundir estaño para que se vea lo que sucede. Este estaño es muy bueno porque trae flux. En el siguiente video hablaremos sobre los tipos de estaño que podemos utilizar en la microsoldadura. Una vez se solidifique, lo limpio y lo fundo nuevamente. Como se puede ver, a la segunda vez que lo fundo se dificulta. Esto se debe a que ya perdió parte del flux que trae de fábrica y el metal fundido se expone directamente al oxígeno, oxidándolo cada vez más. Cuando intento fundirlo por tercera vez, se oxida aún más y se complica. Esto con el tiempo va a suceder de igual manera, y más si el celular se llega a mojar. Vamos a ver un componente de la placa que nunca ha sido tocado y se ve que la soldadura ya está un poco opaca. Voy a marcarlo para identificarlo más adelante. Volvemos a la soldadura de hace un momento. Voy a fundir usando el flux orgánico. Y como se puede ver, el estaño empieza a recuperar su brillo, lo que quiere decir que este flux casero está cumpliendo con su función.
Voy a limpiar y aplicar Flux Kimbo para compararlo. Como podemos ver, lo hace mejor, pero creo que podemos llegar a una fórmula para hacer el casero igual de bueno. Vamos a ver nuevamente la soldadura del circuito que marqué antes. Y se ve que la soldadura está un poco opaca. Voy a aplicar flux casero y a fundir el estaño. Como se puede ver, el flux empieza a evaporarse, pero cumple con su función. Ahora haré lo mismo con Flux Kimbo. Y se puede ver que no se evapora tan rápido, pero aparte de eso es casi igual. Esta prueba la estamos haciendo con una pistola de calor a 370 grados y 20% de aire. Otra prueba será con un puerto de carga. Aplico el flux. Y como ves, también hace un buen trabajo. Y para montar un puerto de carga también sirve. Y en caso de que queden los pines del puerto de carga desoldados, podemos usar el mismo flux para soldarlos. Y se puede ver que nos ayuda a que no se unan las pistas del puerto de carga, lo cual es un excelente trabajo. También es fácil de limpiar. En conclusión, el flux casero lo podemos usar en áreas superficiales, al menos hasta que obtengamos una composición mejor, y de esa manera ahorraremos el gastar un flux costoso donde no lo amerita. Más adelante en este curso hablaremos dónde y cuándo utilizar diferentes flux, pero con este video creo que ya tienes una idea. Si llegaste hasta esta parte, no olvides suscribirte. ¿Y qué te parece si me dejas ahí abajo en los comentarios qué te pareció esta clase y de qué país eres? Nos vemos en el siguiente video. Suscríbete.